Hoy vamos a continuar estudiando un atributo más de Dios, y ese atributo es que Dios es omnipresente. Este atributo, de pronto, nosotros pensaríamos es el atributo que de pronto nos da más temor por nuestra naturaleza podrida, por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo malo que somos. Pero vamos a ver que por el contrario es una bendición para nosotros tener un Dios omnipresente. Entonces, la palabra omnipresente se refiere al estado de estar presente en todo lugar al mismo tiempo, ¿cierto? Eso no es un secreto para ninguno de nosotros. Sabemos qué quiere decir omnipresente. O sea que Dios está en todo lugar al mismo tiempo, en toda su plenitud. O sea, eso no quiere decir que una parte de Dios está acá con nosotros y otra parte está en, qué sé yo, en Manizales o en Japón o en China. No, en todas partes está en su plenitud, en toda su plenitud. Este atributo nos debe de infundir gran confianza y consuelo para nosotros, sus hijos, para nosotros, sus discípulos, para nosotros, sus siervos, para nosotros, los que seguimos a Dios. Pero para el incrédulo y pecador, este atributo, esta omnipresencia de Dios, le infunden terror por no tener posibilidad de esconderse o escaparse de su presencia. Entonces miremos los dos contrastes. Somos hijos de Dios, ¿no? Somos sus discípulos, somos sus siervos, somos sus seguidores. Somos de su pueblo, hacemos parte de su pueblo. Entonces este atributo es una gran bendición para todos nosotros. Dice, ¿qué casa puede habitar el Señor entonces? O sea, si Él está en todos lados, entonces empecemos a pensar. Si Dios está aquí, está allá, está en cualquier parte, está y en todos lados, entonces, ¿qué casa puede habitar el Señor? Primera de Reyes 8, versículo 27 dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Aquí está hablando Salomón, donde declara que Dios no podrá estar confinado en un templo hecho por manos humanas. Entonces, que nosotros vamos teniendo claro, no es el lugar, no es esas cuatro paredes donde nos reunimos o donde se reúne la iglesia o donde, por más bonito que sea, por más adornos que tengan, no es ahí donde el Señor habita y solamente ahí. Espero que me esté haciendo entender, ¿no? No es en esos templos hechos por manos humanas, pues si, como dice aquí, si ni los cielos ni la tierra los pueden contener, o sea, pueden contener a Dios, pues mucho menos un edificio hecho por el ser humano. Isaías dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Miremos la plenitud de nuestro Dios. Miremos quién es nuestro Dios. ¿A quién es que nosotros adoramos? Y si no lo adoramos, ¿a quién es que vamos a empezar a adorar? Porque estamos conociendo un Dios grande, un Dios poderoso que nos ama.
Observemos la dimensión de quién es Dios. Qué concepto tan simple para nuestra mente, ¿cierto? Podemos pensar, ah, sí, Dios es omnipresente, o sea, para nuestra mente, pero tan complejo para nuestro corazón. ¿Cómo poder entender eso en el corazón? ¿Cómo poder dimensionar? ¿Cómo poder comprender eso en nuestro corazón? Es algo que no lo podemos digerir. Es algo que no lo podemos ni explicar. La omnipresencia de Dios. ¿A dónde podría ir? ¿A dónde podríamos ir nosotros entonces? Dice el Salmo, recuerden que como estamos estudiando los atributos de Dios, como estamos estudiando quién es Dios, como estamos conociendo a Dios, por ende, pues no hay otra fuente que las Escrituras para conocerlo. Por eso es que vemos tantos versículos y tantas escrituras como tal para poder ver qué es lo que dicen las escrituras de nuestro amado, de nuestro Dios. Entonces, no se asusten, ay, pero tantas escrituras. Sí, porque es que no podemos sacar más de dónde las descripciones, porque son las únicas que nos hablan de Dios. Dice el Salmo 139, versículos 7 y 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. No existe algún lugar donde la presencia de Dios no esté. No existe. Ese es nuestro Dios. Esa es la confianza que tenemos. El Señor está en todo lugar para sostenernos en su mano, para sostener en su mano a los que en Él confían. La pregunta es, ¿nosotros confiamos en Dios? Siempre hay una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo está mi confianza en Dios? En ese Dios que estamos estudiando, ese Dios del que habla la Biblia. Ya no estamos oímos hablar solamente de un Dios que habla la Biblia. No, ahora la idea es que ese Dios que nosotros habíamos oído, ahora podemos tener esa confianza en Él, podemos tener esa relación con Él directamente. Entonces miremos que ese Dios que es omnipresente, que es omnipotente, que es grande en misericordia y lento para la ira, es nuestro Dios, que está en todos lados y donde nosotros estemos. ¿Para qué? Para que nos ayude, para que nos sostenga en su mano. O sea, para que está ahí presente para nosotros, para los que confían en Él. ¿Qué dice Jeremías 23, versículos 23 y 24? Dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Miren la promesa del Señor para nosotros. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. No hay lugar, miremos que no hay lugar a donde podríamos ir. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos del Señor. No hay. No hay lugar. Aunque nos metamos, como hablábamos en el retiro, aunque nos metamos debajo de las piedras, ahí nos encuentra, de ahí nos va a sacar. Siempre sabe dónde nos encontramos. Es más, sabe dónde nos vamos a encontrar, a dónde vamos a ir. Ese es nuestro Dios.
presente para ayudarnos, no para castigarnos, como siempre tenemos esa mentalidad. No, es que Él está siempre ahí, entonces lo que yo tengo que hacer es cuidarme de qué, de no hacer esto, de no hacer esto, de no hacer esto, y es un temor, pero un temor al castigo. No, cuando yo veo a Dios, cuando ahora que estamos estudiando a Dios, ¿quién es nuestro Dios? Lo que yo veo es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor por nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos que conocer. No el Dios que castiga, el Dios que sale con un rejo a darnos. No, yo veo un Dios lleno de amor y más cuando vamos a, a la cruz, cuando el Señor nos muestra la cruz, yo no veo ahí ningún Dios castigador para nosotros. Ese es nuestro amado Señor que nos sostiene en su mano derecha. Dios está muy cerca. Dios está muy cerca de nosotros. Ese pensar de que Dios está en el cielo, pero el cielo está a no sé cuántos años luz y entonces Dios está tan lejos. Las escrituras, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que Dios está cerca. Pareciera que lo pudiéramos como abrir qué sé yo, como una tercera dimensión aquí en el aire y ahí abrir como el espacio y ahí está. O sea, está cerca, siempre está cerca de nosotros. Hechos 17, versículos 24 y 28 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Ojo con esto. Pongámosle atención a lo que estamos leyendo. No lo leamos por leerlo, miremos lo que estamos leyendo, qué es lo que dice el autor de Hechos, qué es lo que dice Lucas aquí en este capítulo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que nos da todo? ¿Quién es el que nos da a todos la vida? ¿Quién es el que nos vivifica? ¿Quién? Es Dios, es el Señor, el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios al que nosotros queremos adorar en espíritu y en verdad, porque así es como el Señor quiere que nosotros le adoremos. Dice el versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. ¿Qué hizo Dios? Todo eso, toda su creación la hizo ¿para qué? Para que fuera testimonio, para que fuera testigo de su existencia, para que todos nosotros podamos ver esas maravillas de Dios y podamos buscarlo. Y aunque sea a tientas, nosotros lo podamos encontrar. Dice, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos, Él está cerca, que eso esté claro en nosotros. Versículo 28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Cuando dice aquí, como algunos de sus poetas griegos, este pasaje hace referencia, o en su contexto, es Pablo defendiéndose o dando su sermón en el Areópago, que era un sitio donde se reunían los filósofos y las personas más, digámoslo así, más entendidas en esa época. Entonces eran personas muy sabias de su cultura. Entonces ahí, por eso dice aquí, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. Entonces estaba Pablo hablando, dando su testimonio frente a estos filósofos.
Este es el discurso de Pablo frente a estas personas de esa época, donde da, en su contexto podemos mirar que Pablo antes de llegar ahí ve inscripciones en la ciudad donde dice el Dios no conocido. Entonces Pablo habla de que él les va a hablar de ese Dios conocido. Esos que no conocían ellos, Pablo les estaba hablando. Entonces miremos cuánto conocía Pablo al Señor. Recordemos que Pablo no tenía escrituras. Pablo les estaba hablando. Pablo simplemente les estaba contando quién era el Dios que él les estaba predicando. Ese Dios que ellos no conocían, Pablo les estaba diciendo, yo vengo a decirles quién es. Y no estaba usando la Biblia, porque pues, Pablo no tenía Biblia en ese entonces, solo tenía el Antiguo Testamento. Solo tenía los profetas, solo tenía la ley o la Torá y los salmos. Entonces miremos cómo fue ese encuentro de Pablo, recordemos la vida de Pablo, quién fue Pablo, ese encuentro de Pablo con Jesús y qué era lo que él conocía de él y ese cambio que tuvo para poder hablar así con tanta pasión, con tanto denuedo delante de la gente, hablando de su Dios. Miremos que el Señor hizo todas estas cosas ¿para qué? Una, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. O sea, para poder ser hallado. ¿Nosotros ya lo hallamos? Tendríamos esa pregunta, ¿no? Si nosotros ya hallamos a este Dios. La frase, en Él vivimos y nos movemos y existimos, es extremadamente importante. No hay lugar en donde nos encontremos que Él no esté. No hay lugar. Todas las cosas fueron hechas por Él y continúan siendo sostenidas por Él. Él puso el universo en movimiento y lo sostiene. Todo con el propósito de que le podamos encontrar. Así sea a tientas. Todo tiene un propósito. Por eso no tenemos disculpa. Ninguno de nosotros tiene disculpa. ¿Por qué? Porque podemos ver las maravillas de la creación. Podemos ver todo lo que Él ha hecho. Entonces ya no tenemos ninguna disculpa. Nadie tiene disculpa. Nadie. Porque por eso están. Ahora busquémoslo, encontrémoslo, miremos, entusiasmémonos por Él, corramos cada vez que, van a hablar de mi Señor, van a explicar algo de mi amado, van a hablar algo de mi Señor, de mi Dios, entonces yo corro así, como si tuviera sed, como si tuviéramos sed, como si tuviéramos hambre. Cuando nosotros tenemos hambre así que nos comemos hasta los dedos, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra actitud? Así es que debemos nosotros correr para buscar a Dios. Recuerden, no pertenecemos a una institución. En la institución donde nosotros estamos nos dan a conocer a este Dios, nos hablan de este Dios, nos hablan de las Escrituras. Y si nos hablan de las Escrituras nos dan testimonio de Dios. Entonces, cada vez que podamos, donde podamos estar, aquí, allá, en cualquier lado, estemos, corramos a buscarlo delante. Ahora, ¿qué importancia tiene este atributo de su omnipresencia para su pueblo? ¿Qué importancia tiene este atributo de su omnipresencia para nosotros? Deuteronomio 4, versículo 7 dice, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Nosotros somos su pueblo, ¿cierto?
Nosotros ya fuimos injertados en este pueblo, en este olivo. Nosotros no hacíamos parte de él, pero ahora nosotros hacemos parte de Dios. Ahora hacemos parte de su pueblo escogido. ¿Por qué? Por su misericordia, no por nuestras capacidades, no porque nosotros somos los chachos, no porque nosotros somos los mejores, no porque nosotros seamos buenos como es nuestro pensar, no porque yo no le hago mal a nadie, entonces ahora sí yo soy parte de su pueblo, no porque yo que jueque, y empezamos a sacar un mundo de cosas, un mundo de excusas y un mundo de supuestas virtudes que tenemos. Y entonces eso decimos en nuestro corazón que eso nos hace dignos de ser parte de su pueblo. No, es porque Él en su misericordia quiso que nosotros, que no hacemos parte de su pueblo de Israel, de ese pueblo judío, perteneciéramos a su pueblo. O sea, es por amor a nosotros. Ese es nuestro Dios. ¿Ven que Dios es bueno en gran manera? Qué maravilla saber que nuestro Dios está cerca de su pueblo. ¿Cuándo? Cada vez que lo llamemos. Cada vez que este pueblo le llame. Cada vez que cada uno de sus integrantes le invoque, le clame. Dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que está ahí a cada momento? ¿Quién es el que nunca está ocupado para nosotros? ¿Quién es el que tiene siempre tiempo para nosotros? ¿Quién es el que nos abre sus brazos para consolarnos? ¿Quién es el que es nuestro Dios y nuestro dador? ¿Quién? ¿A quién tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Por algo el Señor dice, búsquenme y me encontrarán. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. Dios siempre insiste en que nuestra mirada esté puesta en Él, ningún otro lado. Que nuestra mirada primeramente sea el reino de Dios y su justicia. Primeramente, Dios es bueno. Dios conoce todas nuestras debilidades. Dios conoce todas nuestras necesidades. Y es Él nuestro dador. Es Él el que suple todo lo que nosotros necesitamos. Nadie más. Es Él el que pone paz en nuestro corazón. Es Dios nuestro consolador. ¿A dónde tenemos que ir? Pero sí lo comprendemos. Porque a veces sí, ay, sí, sí, ay, sí, así es, Dios es bueno, Dios es bueno. Y la primera cucaracha que se asoma a la casa nos hace brincar y salir para la calle y buscar ayudas. Y cuando hablo de eso no hablo literalmente, ¿no? Cualquier problema que tenemos, entonces lo primero que hacemos es salir del psicólogo. Dios es bueno. Dios es bueno y siempre conoce nuestras debilidades y nuestras necesidades. ¿A dónde tenemos que ir? Dios es nuestro amparo, dice el salmista, y nuestra fortaleza. ¿Necesitamos fuerza? Vamos a Dios. ¿Estamos abatidos, desconsolados? Vamos a Dios. La pregunta, ay, sí, bueno, no, sí, sí, claro. ¿Y cómo voy a Dios? Pues para eso estamos estudiando, para eso lo estamos conociendo. Dios dice, entren en su lugar secreto. Y en su lugar secreto abrimos nuestro corazón delante de Dios, nuestro amado. Es nuestro amado, no es cualquier Dios. ¿Quién es tu Dios más que otro Dios? No, 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 no. Mi Dios es único.
Mi Dios es bueno. Mi Dios es nuestro amparo. Mi Dios es mi amparo. Mi Dios es mi fortaleza. Mi Dios es mi dador. Mi Dios es mi consolador. Mi Dios es el que está ahí para nuestros momentos de angustia, porque vamos a tener momentos de angustia. Claro que sí, pero ahí está el Señor para consolarnos. El Salmo 145, versículos 18 y 19, dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿De quienes está cerca el Señor? De quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor y ¿qué? Y lo salva. Ese es Dios. Ese es el Dios del que habla la Biblia. Ese es el Dios del que tenemos que conocer. Ese es el Dios con el que tenemos que tener una relación. Ese es el Dios que ha creado todo para que nosotros le busquemos. Y para que así sea a tienta, nosotros lo encontremos. Ese es el Dios que quiere estar cerca de nosotros. Día y noche, siempre está ahí, cerca. ¿Para quién? Para nosotros, su pueblo. Ah, y entonces a mí, ¿por qué no me oye? Podríamos preguntarnos, ¿no? Podríamos estarnos haciendo esa pregunta en este momento. Ah, y entonces, ¿a mí por qué no me escucha? ¿Por qué pareciera que cuando yo oro le estuviera hablando a una pared? Y cuando empiezo a orar, pues yo ni sé qué decir ya. Pues dos segundos y ya no sé qué más hablar. Ya no sé qué más decir. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le estás orando? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué es orar? ¿Quién es nuestro Dios? Y entonces a mí, por qué me dejó morir? ¿A mí por qué me deja morir en tantas situaciones? ¿Qué dice el Salmo? El Señor está cerca de quienes lo invocan. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. El Señor está cerca de quienes le temen. La pregunta, ¿le temes al Señor? ¿Tenemos temor del Señor? Y la otra pregunta, ¿le invocamos de verdad? ¿O simplemente le estamos orando, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Y muchas gracias por este día. Espero que me vaya bien en este día. Amén. ¿Estamos invocando de verdad? Mateo 28, recordemos el Mateo 28, ¿se acuerdan? La gran comisión. Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles a obedecer. ¿Recuerdan la gran comisión? Vayan, 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 vayan. Vayan y hagan discípulos. Vayan y enseñen. Vayan, vayan, vayan. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Quién estará con nosotros siempre? Es una promesa que el Señor nos hace. Él está siempre, siempre con nosotros. Ahora, ¿qué será lo que el Señor les enseñó a los apóstoles? ¿Qué será lo que el Señor les ilustró, les dio a conocer, que les manda a hacer lo mismo con otros? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Venga, yo les enseño, yo les digo, yo les doy estas buenas noticias para que ustedes vayan y hagan lo mismo. ¿Qué será lo que el Señor enseñó a los apóstoles? ¿Qué podemos leer en la Biblia? ¿Qué podemos leer en las Escrituras? ¿Será que la orden es que enseñen a cumplir un estatuto? ¿Que enseñen a cumplir un mundo de leyes establecidas por Él? ¿Será que el Señor les dijo, ustedes vayan y enseñen que no deben de decir esto, que no deben de pronunciar esto, que lo que deben de decir es esto, que como su comportamiento debe ser así? ¿Será eso? Buena pregunta, ¿no?
¿El obedecer será dejar de hacer cosas? ¿O por el contrario, tener que hacer cosas? Pensémoslo. Y ahí se los dejo. Miremos que el Señor hizo todas estas cosas para poder ser hallado, ¿cierto? Toda su creación la sostiene, le da vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verlo, podamos hallarlo. Y la gran comisión, guiemos, vamos y contémosle al mundo, guiemos a los que andan en tinieblas, que conozcan y encuentren a ese Dios que en nosotros ya lo hemos encontrado, ya lo hemos hallado. Guiemos a estas personas que están en ese mundo de oscuridad para que conozcan ese Dios que tú conoces, para que conozcan ese Dios que yo conozco. Un Dios lleno de amor y misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno con todos y cada uno de nosotros. Y lo mejor, está presente en todos lados. No hay ningún lugar donde nosotros estemos que Dios no esté para sostenernos en su brazo, en su mano derecha. Eso lo acabamos de leer en las Escrituras, ¿cierto? Dios es bueno. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo dijo Pablo a Romanos. Padre, gracias Señor por tu presencia, Dios. Gracias por este atributo que te caracteriza. Gracias porque eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Gracias Señor porque podemos entrar confiadamente delante de ti. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente, Señor, a ese lugar santísimo. Podemos estar delante de ti, Señor, hablar contigo, adorarte, con un corazón dispuesto a aprender más de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias por habernos sacado de ese mundo de tinieblas para disfrutar, para deleitarnos delante de ti. Para anunciarle al mundo, Señor, nos has escogido como sacerdotes para decirle al mundo de tus maravillas. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el honor. Te alabamos y te adoramos. Te glorificamos, te exaltamos. Todo honor y toda gloria, Señor, sean para ti. Toda rodilla se doblará delante de ti y confesará que Jesucristo, tu Hijo, es el Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, te adoramos. Santificado sea tu nombre, Padre. En el universo sea santificado tu nombre. Ven a nosotros, Señor, tu reino. Por favor, necesitamos que tu reino habite en medio de nosotros, en medio de nuestras casas, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia, Señor. Por favor, te necesitamos tanto, Padre. Gloria y honra a ti, mi Señor. Dios es bueno.